días a todas y a todos. Agradecer, como corresponde en estas ocasiones, a Lawyer Press el ebook, que me parece fabuloso, y esta jornada de presentación que yo creo que sí que es muy oportuna en esta fecha, después de un 8 de marzo que yo creo que ha marcado la historia de esta lucha por la igualdad, que hay un antes y un después de este 8 de marzo. Muchas gracias a la audiencia, a todos y a todas por estar aquí, venir a apoyar esta causa en la que a muchas de vosotras os conozco y sé que creéis y sois activas, aportadoras de los avances que se van produciendo. Y, por supuesto, al Consejo General de la Abogacía, la que ha sido mi casa como decana hasta hace muy poco y lo es y lo va a ser como abogada que soy siempre, ¿no? Y a la presidenta especialmente, que yo sé que tiene esta casa siempre abierta, pero desde luego la tiene siempre abierta a iniciativas como esta. Y, por supuesto, a las ponentes que me acompañan en la mesa, que ya ha presentado Nuria, que son mujeres muy potentes, muy activas no solo profesionalmente, sino también en esta lucha en la que todos creemos de el avance y la igualdad de la mujer, y que os voy a presentar rápidamente, porque tienen muchos más méritos que los que ha comentado Nuria rápidamente. Empiezo por Pilar. Pilar es notaria desde el año 94, ingresando en Madrid, pero ingresó en la carrera en el 79. Fue presidenta de la Asociación de Notarios Joaquín Costa durante 4 años, hasta el 94, de la Asociación Profesional de Notarios de Madrid entre el 95 y el 2001, miembro del Consejo Directivo de la COE entre el 2013 y el 2016 y presidenta de la Asociación para el Diálogo de Madrid, que promueve almuerzos, coloquios sobre temas de interés. Participa activamente en la Corporación Notarial, de la que fue vicedecana entre enero del 2001 y el diciembre del 2004. Ha sido candidata al decanato, es miembro de numerosas comisiones de la corporación. Ha participado y ha sido ponente en muchísimos encuentros, jornadas y congresos que organiza no solamente el Consejo Notarial, sino también el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Patronal de Notarios y la Asociación de Notarios Joaquín Costa. Y por toda esta actividad yo creo que tiene muy merecidamente concedida la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. Como veis, concilia su ejercicio profesional con actividades colectivas que redundan en la mejora de su profesión. Laura Oliver es decana del Ilustre, ha sido decana, es procuradora, ha sido decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia hasta febrero del 2012. Ah, sigues. Perdón. Claro, claro. No, lo tengo bien escrito, pero lo he dicho mal. Perdóname, Laura. Sí, que además me lo habías comentado. Es presidenta del Consejo Valenciano de Procuradores desde marzo del 2012, es miembro del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial desde septiembre del 2015 y presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de Procuradores desde que se creó en noviembre del 2016. Ángela de Miguel Sanz es abogada desde el año 95 y es además consultora y asesora en comercio internacional, experta en negociación, es socia fundadora de Negotia Abogados, es socia fundadora de Iguales Consultores, de Negotia Comex, que es una consultora de comercio internacional, es presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y miembro de la Junta Directiva de COE, de CEPIME, de CECALE, del Consejo Social de UBA y presidenta entre 2011 y 2013 de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valladolid. Tiene además una amplia experiencia docente y aprovecho para felicitarte por el premio, segura que muy merecida. Concepción Rodríguez González de Real es magistrada desde el año 88, ha pasado por diversos destinos en Madrid, en juzgados de primera instancia, ha presidido la sección novena civil de la Audiencia Provincial de Madrid, ha estado también en menores y preside la Asociación Judicial Foro Judicial Independiente y es especialista en la jurisdicción de menores, miembro de la Red Judicial Europea, consultora internacional en materia de niñez y adolescencia, máster en Derechos Humanos, diplomada en Interculturalidad, miembro de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, ha dirigido y ha participado en diversos congresos y jornadas, publicado en revistas y libros de ámbito jurídico y es profesora asociada de la Universidad Autónoma.
tiene un currículum enorme que no os puedo detallar para no quitarles a ellas tiempo, que es a las que hemos venido a escuchar. Y tenemos finalmente a Elena Agüero, que es fiscal, ingresa en la carrera fiscal en el año 88 y pasa por la Fiscalía de Barcelona, de Valencia y de Madrid, donde se especializó en diversas materias, en Tribunal del Jurado, en vigilancia penitenciaria, en menores y en violencia sobre la mujer. Entre el 2010 y el 15 estuvo destinada en los órganos centrales de la Fiscalía General del Estado y allí concretamente se especializó en delincuencia vial, donde participó en diversas iniciativas para el desarrollo de protocolos específicos que permitieran la habilitación de las oficinas de atención a la víctima. También formó parte de la comisión de expertos para la reforma del denominado baremo, que finalmente se ha plasmado en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre y desde el año 2015 está adscrita al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid. Elena tiene también una intensa actividad docente en másteres de especialización de Derecho Comunitario y de Ciencias Jurídicas de ICADE. Participa en numerosos seminarios y ponencias sobre las materias que os he contado y de las que es especialista y además ha publicado diversas obras. En el ámbito docente también ha sido profesora de Derecho Penal, Sustantivo y Procesal en la Escuela de los Mossos d'Esquadra, en el Centro de Formación de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid y también en diversos foros organizados por instituciones diversas. Y además es activa en la docencia como tutora de practicum en diversas universidades. Como veis, tienen motivos más que sobrados para estar aquí y yo, sin más, les voy a dar la palabra para que bajo este título de Rompamos el techo de cristal, en lo que estamos todas, nos cuenten su experiencia, empezando en el orden en que nos lo ha marcado la organización por Ángela de Miguel. Ángela, tienes la palabra. Ya les he dicho a las ponentes que voy a ser muy rigurosa para que nos dé tiempo también a tener un debate. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización pues que haya pensado en tener una jornada de estas características, pues yo creo que es muy importante para solucionar situaciones de desigualdad la visibilización y este ebook y esta presentación va en esa línea y desde luego pues gracias también por la oportunidad de contar conmigo, ¿no? Yo creo que ya nuestra decana ya ha hablado un poco de las cifras, de lo que es en la situación en la abogacía, de la situación en la cual estamos las mujeres, en dos líneas que yo creo que es lo más importante y que se traduce también a nivel general digamos, en las principales diferencias en la igualdad en los entornos laborales. Y son dos elementos importantes y que todos tienen que ver un poco con esa brecha salarial. La realidad es que generalmente hay una brecha salarial en la cual las mujeres en general estamos ganando menos dinero y eso hay que analizar cuáles son las razones por las cuales esto está ocurriendo y principalmente a nivel general las razones están hablando por un lado de la corresponsabilidad, es decir, las mujeres en muchos casos no hay esa corresponsabilidad en el ámbito doméstico, lo cual en muchos casos renunciamos a parte de nuestras carreras profesionales por tener o dedicarnos más tiempo a las cargas familiares. Eso se traduce en reducciones de jornada, en interrupciones de nuestra carrera profesional, las que pedimos las excedencias, etcétera, etcétera, y al final eso también se traduce lógicamente en el salario. Otro de los elementos importantes por los cuales tenemos esta desigualdad es el tema de la sectorialización. Hay determinados sectores que son evidentemente masculinos y otros evidentemente femeninos. Yo creo que eso también en parte pasa también dentro de lo que es el sector de la abogacía, que los hombres están más en determinadas áreas que generalmente en las cuales se generan más ingresos y las mujeres en algunos casos también en otras áreas donde a veces pues, las remuneraciones o las posibilidades de ingreso son menores y eso se da también a nivel general y teniendo un problema que a mí siempre me gusta hablar, aunque es verdad que a nosotros en este sector no nos toca, pero yo creo que es uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos como sociedad y es el tema de que las mujeres no están estudiando las carreras STEM, que son en aquellos sectores tecnológicos donde estamos hablando de mayores remuneraciones, con lo cual esta brecha salarial, si no solucionamos la falta de vocaciones femeninas por estas carreras tecnológicas, lógicamente se va a abrir mucho más. Y yo creo que en el campo de la abogacía vamos en la misma línea, tenemos que incentivar a las mujeres a que elijan aquellas áreas de especialización que finalmente al final acaban teniendo retribuciones mayores. Y luego otra de las cuestiones, lógicamente, es el tema del techo de cristal, que es del que estamos hablando aquí, de esa dificultad
dificultad que en muchos casos tenemos las mujeres para llegar a esos puestos de dirección. El estudio que se ha presentado en el Consejo General de la Abogacía, evidentemente, eso también lo está marcando, está dejando o está determinando que las mujeres no estamos llegando en los grandes despachos a esos puestos puestos que son aquellos que tienen también los salarios más altos. Y hay una cuestión de cómo se tiene o cómo creo yo que se debe trabajar, y cuando hablamos de cómo eliminar o cambiar este techo de cristal. Y desde luego yo siempre quiero poner en valor que desde COE se están haciendo trabajos muy importantes en materia de igualdad. El otro día, precisamente, en la última junta directiva de COE se hablaba y se decía a todo el mundo, aquí da vergüenza gracias a hablar de feminismo, pues el otro día, y así se hablaba en la Junta Directiva de COE, todos somos feministas. Dice, cuando nos pregunten, y es mayoritariamente, habrá un 90% de hombres, lógicamente, en esa Junta Directiva, todos somos. ¿Por qué? Porque el feminismo no es lo contrario al machismo, el feminismo lo único que indica es la lucha por la búsqueda de la igualdad. Y desde luego, desde el campo de las empresas, luchamos también por esa igualdad y de hecho, estamos en cifras muy buenas porque las empresas durante estos años están haciendo trabajos muy interesantes, estando España por encima de la media de la Unión Europea, que es la zona del mundo donde más índices de igualdad tenemos. Yo creo que en ese sentido España pues tenemos también que reconocer que estamos en una posición interesante. Y en cuanto a los puestos de dirección, y ya acabo, en cuanto a los puestos de dirección, en todos los estudios que se está haciendo de COE, yo creo que es un punto muy importante donde se tiene que poner el valor y que vale también exactamente para la abogacía, es que todos aquellos equipos y puestos de dirección donde los equipos son diversos, donde hay diversidad, donde tenemos gente de diferente género, lógicamente, también de diferentes procedencias nacionales, de diferentes esencias y de diferentes culturas, dar unos resultados económicos muchísimo mayores. Porque esa manera distinta de ver las cosas hace que la propia empresa sea muchísimo más productiva. Entonces, a mí, con la barrera del techo de cristal, yo siempre digo lo mismo, porque lo valemos, porque somos buenas para las empresas, porque realmente las empresas donde hay mujeres están dando unos resultados mucho mejores, porque tenemos una visión diferente y ese equilibrio entre la visión masculina y la visión femenina hace las empresas muchísimo más competitivas. Todos los análisis y los estudios van en esa línea. Entonces, a mí siempre me gusta poner esto en valor mucho más que decir no es una cuestión de justicia, porque todos nos merecemos ser iguales. Bueno, pues a mí que me lo regalen, bueno, pues yo prefiero que me lo den porque realmente, y es verdad, es que la realidad nos demuestra que realmente lo valemos y tenemos que estar ahí, pero porque las cifras finales dan esos resultados que realmente pues es lo que todas sabemos, ¿no? Que valemos mucho, pero bueno, las cifras económicas y todos los análisis que se hacen demuestran que ahí estamos, con lo cual, pues bueno, que luchemos todas por llegar a esos puestos de dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por tu aportación y por ajustarte al tiempo, que yo sé que no es fácil. Tiene la palabra ahora Concha Rodríguez González del Real. Haberme invitado en el día de hoy y a todos vosotros por escucharme. Intentaré ser breve, pero traigo un PowerPoint y entonces me cortas directamente sin problema. Cuando hablamos, hoy se ha estado hablando por Victoria el origen de la lucha por la igualdad, que se remonta a la mujer en ejercer la abogacía en 1929. En el Comité de Ministros del Consejo de Europa es en la década de los 80. Primero encontramos la resolución de 2 de julio del año 1982 de promoción de igualdad de oportunidades para la mujer, y también encontramos la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 13 de diciembre de 1984 sobre promoción de acciones positivas en favor de la mujer. También el Tratado de Ámsterdam, en el artículo 141.4, recoge que no es contrario al principio de igualdad el favorecer la presencia del sexo menos representado en una determinada actividad profesional o en el desarrollo de su vida profesional. También lo recoge el artículo 23 del Comité de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2 de diciembre del 2000, que establece también que no es contrario a la igualdad el adoptar medidas o mantener medidas que favorezcan la presencia del sexo menos representado en una determinada actividad profesional. Y también la directiva del 2003, que lo que hace es desarrollar el artículo 141.4 del Tratado de Ámsterdam.
En el ámbito de la justicia, yo quiero citar aquí las famosas sentencias porque son de todas conocidas, el caso Calanque, el caso Marshall, el caso Abramson, el caso Badek o Lomers. ¿Qué dice el tribunal? Dice el tribunal que las acciones positivas son una excepción al principio de igualdad y que toda excepción al principio de igualdad debe de partir de una desigualdad real. Lo que no se puede es una promoción automática de la mujer, pero dice que si se permite el valorar la condición de la mujer, siempre que se valore la de candidatos masculinos que se encuentren en la misma condición o en las mismas cualidades. También tenemos que decir que en la ley, en España, es con la ley orgánica, la 3/2007 de 22 de marzo, la ley orgánica de igualdad efectiva de hombre y mujer, la que aborda muy bien todo el tema de igualdad. La ley parte de proclamar la dignidad en igualdad de hombres y mujeres, los derechos y deberes de los mismos, hace especial hincapié en el mundo laboral, porque lo que pone de manifiesto es adoptar medidas para favorecer el acceso a la mujer al mundo laboral, el desarrollo de su vida profesional y la conciliación de la vida personal y familiar. La ley es muy importante porque Victoria ha dicho que no es ejecutiva, pero lo que dice la ley es que todo el ordenamiento jurídico debe ser interpretado y aplicado de acuerdo con la ley orgánica 3/2007 y recoge el principio de transversalidad para los poderes públicos que se ven obligados a aplicar las normas teniendo en cuenta los principios de igualdad recogidos en la ley 3/2007. También establece la paternidad, como se ha dicho, desde el punto de vista de la corresponsabilidad, la conciliación de la vida personal y familiar, la necesidad de adoptar medidas, los planes de igualdad en aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores y luego aborda el problema del acoso sexual en el ámbito laboral. La ley es un paso importante, pero no es un paso definitivo. La carrera judicial, como todos vosotros sabéis, la primera mujer que se incorporó a la carrera judicial fue Josefina Triguero en 1977. Ya antes se había incorporado María de la Concepción del Carmen Venero a los llamados tribunales tutelares de menores, pero digamos que lo que es carrera judicial es con Josefina Triguero. La situación actual es una incorporación masiva, muy superior al 50%, pero tenemos un grave problema, porque las mujeres se encuentran en la base, el 63%. Sin embargo, solamente un 14% de mujeres se encuentran en el Tribunal Supremo. Pero es que si vas a las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y audiencias provinciales, la situación es anecdótica, porque solamente hay una mujer presidente de audiencia provincial ahora mismo en toda la carrera judicial. Por lo tanto, ¿qué se argumenta para decir que por qué no está la mujer presente en la cúspide de la carrera judicial? Se dice que su incorporación es tardía, cosa que no es verdad porque se incorporó en el 77 y han pasado 40 años. Es más, las promociones de 30 años, como es la mía, yo llevo 30 años en la carrera judicial, ya era un 40% de mujeres y sin embargo no hay un 40% de mujeres en puestos representativos en la carrera. También se argumenta que las mujeres no se presentan a los puestos de libre designación. Aquí tenemos que decir que si no se presentan es la pescadilla que se come la cola, no se presentan porque no son designadas. Y lleva un gran trabajo el elaborar todo el currículum, presentar la documentación para luego sistemáticamente ser relegada. Y me pongo de manifiesto las últimas designaciones en que se ha preferido un varón que ha realizado su carrera profesional en el ámbito político, no en el ámbito judicial, frente a una mujer que llevaba 30 y pico años en la carrera judicial y era especialista en la materia, porque era especialista en contencioso y administrativo, que era la plaza del Supremo que se debatía. También se argumenta que la mujer no participa en actividades asociativas, cosa que yo soy presidenta de una asociación judicial y es totalmente falsa. El 50% de nuestras bases son mujeres y las mujeres son muy activas en el ámbito de actividades asociativas. Por lo tanto, los argumentos no son válidos. Esta es la situación actual de la cúspide judicial. ¿Qué pasa? Sí es verdad que la disposición 13ª de la Ley Orgánica establecía la modificación del 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se creaba la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad tenía un triple eje. Por un lado, realiza los informes de impacto de género en la carrera judicial, yo pertenezco a la comisión. Por otro lado, asesora al Pleno en materias de igualdad y, por último, trabaja para los parámetros de igualdad, pero también tengo que decir que en la actualidad está prácticamente inactiva porque con la reforma 4/2013 de 28 de junio han desaparecido competencias y no hay una actividad necesaria
de la Comisión de Igualdad en el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, yo soy crítica en esa materia. También soy crítica en el plan de igualdad de la carrera judicial, que está muy bien, estuvimos trabajando en él, pero también se encuentra inactivo. ¿Cuál es la propuesta de la asociación que yo represento? Nosotros partimos de dos bases. Por un lado, lo que son medidas de conciliación de la vida personal y familiar. En la situación actual, nosotros, debido a la situación de crisis económica de nuestro país, se nos suprimieron los días de permiso por vacaciones, los días, las licencias, y no tenemos la paternidad del mes que tiene el resto de la función pública. Pues bien, el Consejo General del Poder Judicial, en lugar de hacer una interpretación del precepto teniendo en cuenta la Ley Orgánica, la 3/2007, 22 de marzo, realiza una interpretación rigorista de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no reconoce ni los permisos de paternidad ni los días de licencia. Ello nos ha movido como asociación a dos actividades. Por un lado, nosotros intentamos a través del Defensor del Pueblo, del Congreso de los Diputados y del Senado que se planteara una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en segundo lugar, nosotros hemos acudido al Consejo General del Poder Judicial exponiendo nuestra situación. Te diré que se introdujo una reforma modificativa en el mes de septiembre, pero que se encuentra paralizada, porque a esa reforma, que son de 3 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le han planteado 60 enmiendas, con lo cual el tema, por eso he puesto el stop, está paralizado. La segunda actividad es que nosotros estamos desarrollando es en los nombramientos. Desde aquí quiero decir que nosotros lo que proponemos es elección democrática de los nombramientos, presidencias de audiencias provinciales, presidencias de tribunales superiores de justicia. ¿Por qué? Porque cuando hay una elección democrática dentro del Consejo, como ocurre con las salas de gobierno, la presencia de la mujer es prácticamente igualitaria con la del hombre. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Tiene la palabra ahora Pilar. Bueno, muchas gracias a todos, a todas y todos por vuestra presencia. Evidentemente, muchas gracias al Consejo General de la Abogacía y al Oyer Press por organizarlo y además felicitarles también por esta magnífica iniciativa. Bueno, yo, de hecho, con las compañeras que me han precedido, evidentemente, aparte de estar de acuerdo, pues me evita hacer una referencia a la normativa vigente. Solo voy a referirme a algunos aspectos en concreto de mi actividad profesional funcionarial, porque como sabéis todos o todas, de hecho, los notarios somos ejercientes de una función pública en régimen profesional, con lo cual el acceso a la carrera notarial lo es por oposición con el régimen de funcionario, y en esta materia tengo que reconocer que es el primer o el dato positivo más significado que puedo señalar en este ámbito, en el de la existencia o no de techo de cristal. De hecho, somos las mujeres en el notariado todavía minoría, estamos en el 31,35%, o sea, es decir, de un total de 2.756 plazas cubiertas, en realidad somos 864. Pero lo importante en realidad es la progresión. O sea, es decir, nosotras, las primeras notarias, sorprendentemente os va a llamar la atención el año, somos o fueron notarias en el año 1944. Y la verdad es que es como para decir, ¿pero a quién le dio algo en la cabeza? Pues no, eran notarias, eran compañeras que habían empezado a preparar la oposición durante la época de la República y les reconocieron excepcionalísimamente, cuando por tanto en esa época la mujer en España ya sabemos qué era, pues de hecho les reconocieron la posibilidad de presentarse y aprobaron. Bueno, a partir de ahí no volvió a entrar ninguna mujer hasta el año 1973 y las pioneras, pues evidentemente ahora ya jubiladas, de hecho, pues han tenido una vida profesional estupenda, pero hasta los años 90 no hay una auténtica progresión en la entrada de la mujer. Actualmente los resultados de las oposiciones, que no son además forzados, yo he formado parte de tribunales y es absolutamente natural, es que de hecho más del 50% son mujeres. El resultado, por tanto, es que, para que os hagáis a una idea, desde el año 2010 habrían entrado 240 de las 864, lo que significa sencillamente que vamos con una progresión realmente importante. Ahora bien, eso luego, cuando lo trasladamos a el tipo de notaría que se sirve, cambia notablemente. Os traigo también unos datos de las notarías de localidades o de ciudades más grandes de España.
En concreto, en Madrid somos 41 notarias que representamos el 18%. En Barcelona, 25, que representan el 21%. En Valencia, 3, que representan el 6%. Y en Sevilla, 5, que representan el 13%. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente por el problema de que la mujer realmente tiene una etapa de su vida, que todas sabemos, en las que tienes unas dificultades enormes para conciliar tu vida profesional y tu vida personal o tu vida familiar. Y en esa etapa, de hecho, pues naturalmente si estás en una ciudad de estas características, sujeta a un régimen de competencia muy intenso y además con el problema añadido de que literalmente no hay horario, o sea, hay plena disposición, pues significa que es literalmente imposible. Como no haya en tu vida familiar una corresponsabilidad de tu pareja, está clarísimo que es materialmente imposible de sacarlo adelante. Por eso, hombre, en plan Argot tenemos el cinturón rosa, que es en realidad, pues efectivamente las localidades donde hay muchas veces mucho trabajo, pero hay convenios y hay situaciones que permiten desarrollarlo con normalidad. Bueno, en realidad, el verdadero déficit, no obstante, de la situación de la mujer se manifiesta en los cargos representativos del notariado. De hecho, no hay ninguna, por supuesto, limitación expresa, naturalmente, no la puede haber, ni tampoco hay nada que parezca impedirlo, pero la realidad es que hoy por hoy, a día de hoy, hay una decana en el Colegio de Galicia y una vicedecana en el Colegio de Madrid. Yo fui vicedecana de Madrid en los años, pues eso, a principios de la década, es decir, en los años, al principio del siglo, entre los años 2001 y 2005, y realmente, pues la verdad es que fue una experiencia estupenda. De hecho, realmente no tuve ningún tipo de problema para hacerlo, entre otras cosas porque las candidaturas eran cerradas y el decano que entonces me llevó en su candidatura, Juan Bolás, pues naturalmente ganó las elecciones y yo me incorporé sin ningún problema. La actividad fue intensa, la verdad es que me pareció muy interesante, se desarrollaron muchas iniciativas que siguen vigentes, pero cuando quise ser decana presentándome a las elecciones, pues sencillamente no gané. El problema es qué incidencia tuvo, ni me lo he planteado, pero lo que sí tengo claro es que si a día de hoy se hubiera planteado la misma situación, no hubiera permitido que me postulasen para el cargo. Eso lo digo claro, porque realmente la situación era literalmente, el resultado fue relativamente igualado, pero naturalmente pues hubo un sesgo de voto que estaba muy claro, no hice más análisis. Para esta situación, ¿qué futuro? Porque siguen existiendo pues un poco las razones que nos comentabais, que nos han comentado las compañeras que me han precedido. Es cierto que sí, que la mujer no quiere participar, que no sé qué. Eso no es cierto. Lo que pasa es que hay unas dificultades, o mejor dicho, se nota tanto, a pesar de que sea de cristal ese techo, que realmente, pues bueno, muchas de nosotras sencillamente no tenemos ganas de aventurarnos en algo que tiene un curso por lo menos muy dificultoso, si no imposible. La realidad es que la actual vicedecana de Madrid fue candidata en las elecciones anteriores al decanato y tampoco lo consiguió. O sea, que quiero deciros que falta mucho, yo creo que se irá trabajando. Hablo de estos cargos porque luego ya sabéis que las juntas directivas tienen otros muchos. Y os comento que además, para ver la significación que tienen, pensad que en cada colegio notarial hay una junta directiva y por lo tanto un decano, un vicedecano o decana y vicedecana y los correspondientes restantes miembros. Siguiente tema, en el que me parece significativa la situación de la mujer en el notariado. Si analizásemos, no tengo unos datos estadísticos porque esto era muy difícil de conseguir, pero realmente si analizamos, y eso es una percepción personal de los muchos años que llevo en Madrid como notaria, desde el año 94, y es que la mayor parte de los despachos notariales de mujeres en, por lo menos, Madrid, tienen un componente, bueno, como debe ser, muy multidisciplinar, en el sentido de que naturalmente hacemos los contratos, testamentos, temas de familia, etcétera, pero tenemos un relativo déficit en la contratación mercantil. Es decir, el mundo de la empresa y sobre todo el mundo de la gran empresa habla, y no digo que voluntariamente, un lenguaje masculino. Y de hecho no es porque yo distinga ese lenguaje, sino porque entiendo que es una realidad.
Me parecen estupendas las iniciativas que ha comentado antes Ángela, que se acometen por la COE. Yo he estado en la Junta, en el Consejo Directivo muy amplio de la COE, y la verdad es que éramos minoría, pero absolutamente minoría. No sé si éramos 5 cuando estaba yo, de 200 y pico. O sea, que quiero deciros que realmente era un número absolutamente exiguo. Pero es que si luego eso se traslada, porque naturalmente nosotros también conocemos la faceta del cliente, se traslada concretamente a los cargos representativos o al nivel de representatividad que tienen las mujeres en los altos cargos de las grandes empresas, incluso de las medianas empresas, tengo que reconocer que es absolutamente mínimo. Con lo cual, esa traslación al tipo de contratación que desarrollamos las notarias, pues evidentemente tiene un sentido. Bueno, para no alargarme, simplemente comentaros que realmente, claro, por tanto, existe claramente techo de cristal en los órganos corporativos, existe techo de cristal en el trabajo en las grandes ciudades, existe techo de cristal en determinado tipo de trabajo. Ahora bien, futuro. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho antes Nuria y lo que se ha dicho también de la necesidad de la existencia de referentes. Es imprescindible que consideremos el 8 de marzo pues un aldabonazo para seguir adelante y porque realmente es el movimiento social, es la concienciación de nuestra sociedad acerca de la necesidad de que la mujer tenga una igualdad real y también la concienciación de las propias mujeres en ese sentido para conseguir el resultado. Pero también necesitamos conceptualizar ese movimiento. También necesitamos que efectivamente se vaya creando actividades, desarrollando los medios de comunicación, desarrollando iniciativas permanentes en esa línea. Y, por supuesto, además, también sectorizadas, es decir, que vayamos haciéndolo en grupos profesionales, pues como, por ejemplo, los que están representados aquí. Perdón por extenderme y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Elena, es tu turno. Bueno, yo no quiero dejar de agradecer a la organización que haya contado conmigo para representar o venir a exponer cuál es la posición de la mujer en la carrera fiscal. Comparto con las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, en particular con Concha y también con Pilar, pues muchos de los temas que se han planteado sobre el acceso a los cuadros directivos, sobre la necesidad de mejorar las políticas reales de igualdad en el ámbito de la función pública. También está la problemática en el sector privado, pero ya hemos visto que también tiene matices. En el caso de la función pública, el acceso a la carrera fiscal, en este caso, igual que la judicial o la notarial, pues es absolutamente libre y, por lo tanto, el acceso de la mujer ahí es masivo y mayoritario. En cuanto a la brecha salarial, pues tampoco existe como tal dentro de estas carreras funcionariales, pero sí que es verdad que hay otros aspectos en los que es necesario todavía que sigamos trabajando y que nos queda pues un recorrido por ver. Yo voy a intentar mostrar pues algunos de los datos que se han publicado recientemente con ocasión del 8 de marzo en la página de la Fiscalía. Son indicadores sociológicos y el estudio completo pues está allí a disposición de todo el mundo para el que lo quiera ver. Pero me parece muy interesante que de las 2.473 fiscales que integran a día de hoy la carrera fiscal, porque realmente somos una carrera muy pequeña, el 63% son mujeres. Entonces, ese es un dato que ya te dice algo, ¿no? Te dice algo de lo que está pasando con la mujer en carreras como la mía, en el Ministerio Fiscal. Si vemos cuál es la distribución de estas mujeres por edad, pues nos encontramos con un dato que no sorprende a nadie, y es que en la franja que va entre los 61 a los 70 años, pues hay una presencia mayoritaria de varones. También es verdad que los que accedieron a la carrera fiscal en aquella época, pues era una época totalmente distinta, y el acceso de la mujer también, empezando por el acceso a las universidades, pues era mucho más limitado. Sin embargo, si vamos bajando en la franja de edades de fiscales por segmentos, nos encontramos con un dato que para mí es significativo y que nos viene a decir que realmente en la carrera fiscal el techo de cristal lo vamos a pulverizar, que es que en la franja de 20 a 30 años el 80% son mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente de las últimas promociones que están entrando ahora mismo en la carrera fiscal hay una presencia mayoritaria de mujeres, y esto es una realidad.
y esta base, pues en un plazo a medio largo plazo, pues acabará representando, pues nos encontraremos con una pirámide totalmente invertida desde el punto de vista de género, ¿no? Desde la perspectiva de género. Y por lo tanto, para mí ese es un dato que invita al optimismo desde el punto de vista de la posición de la mujer, del techo de cristal, del debate que tenemos en el día de hoy. En las siguientes franjas por edades, pues también tenemos que hasta los 40 años el 74% de las mujeres son fiscales, y en la franja que va de 41 a 50 años el 70% son mujeres. O sea que ahí tenemos un dato muy importante de lo que nos vamos a encontrar a medio plazo, ¿no? Las mujeres. Aquí, bueno, se ha dicho en la presentación, yo en la Fiscalía, pues yo soy tutora de practicum de alumnos que vienen de distintas universidades y que se forman o que hacen su practicum en la carrera fiscal. Y también tengo que decir que mayoritariamente son mujeres. O sea, la gente que viene, los estudiantes de Derecho que vienen ahora mismo a formarse a la Fiscalía son abrumadoramente mujeres. Y cuando estamos en los tribunales de justicia celebrando juicios, no es raro que en la sala de juicios te encuentres con que el magistrado es una mujer, el secretario letrado de la Administración de Justicia es mujer, el fiscal es una mujer, los abogados son mujeres. Y por lo tanto, bueno, pensemos que eso quiere decir algo, ¿no? Pensemos que eso quiere decir algo. Estos son los datos que he dado para que veamos un poco cuál es la pirámide. Y vemos que los verdes, que son los hombres, es verdad que están en la cúspide de la carrera fiscal, de lo que es la estructura piramidal, pero toda la base que viene empujando desde el propio ingreso en la carrera, yo diría que desde las universidades, son mujeres. Si vemos la perspectiva desde el punto de vista de género de los fiscales que hay, que son hombres y mujeres, hay algunos datos que nos llaman la atención. Yo solo quiero destacar, por ejemplo, el dato de Madrid. En la Fiscalía de Madrid, que somos 302 fiscales, el 78% somos mujeres. Es decir, el 80% de los fiscales en la Fiscalía de Madrid somos mujeres. Tengo que decir que el jefe es un hombre, que el jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también es un hombre, pero lo cierto es que 80% de los fiscales que integramos la plantilla somos mujeres. Y por el otro lado, destaca lo que yo he puesto arriba en verde, que pone órganos centrales, que son, podríamos llamar que son, a nivel de la Fiscalía, yo diría que se puede equiparar con los llamados cuadros directivos, que son los cargos discrecionales, donde está pues, la inspección fiscal, la secretaría técnica, los nombramientos de la máxima categoría, primera categoría, fiscales de sala, fiscalías en las que se nombra a sus miembros de manera discrecional, como puede ser la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y ahí ya nos encontramos con que la proporción de mujeres que ocupan estos puestos de responsabilidad desciende al 41%. O sea, llama mucho la atención cómo en las fiscalías territoriales, lo que son los fiscales de base, son mayoritariamente mujeres, y sin embargo, y en este caso coincido totalmente con lo que ha dicho Concha, en órganos centrales, que son los nombramientos discrecionales y donde están los fiscales de la máxima categoría, somos mujeres el 41%. ¿Vale? Si hacemos la distribución por jefaturas, que es lo que he mencionado antes cuando hablábamos de la Fiscalía de Madrid, pues los fiscales de sala, en los estudios sobre indicadores sociológicos no quieren dar el dato, pero los fiscales de sala, que son los fiscales de la máxima categoría, son mayoritariamente hombres. Esto es una realidad, son mayoritariamente hombres. Posiblemente se corresponda con esta distribución por franjas de edades que hemos dicho. Pues entiendo yo que debe tener una correlación. En aquella época, aquellas promociones eran mayoritariamente formadas por varones, y eso tiene su respuesta o se traduce en que las máximas categorías ahora mismo también las ocupan los varones. Sin embargo, a medida que vamos descendiendo, nos encontramos con que las fiscalías de las comunidades autónomas o las fiscalías provinciales las ostentan mayoritariamente hombres, pero ya en unas proporciones que vemos que van en descenso, ¿no? Siguen siendo alarmantes y siguen siendo preocupantes, y esto también lo ha mencionado Concha y yo coincido totalmente con ella, porque estos nombramientos son discrecionales, los elige el fiscal general, oído el Consejo Fiscal, que no es un criterio
una opinión vinculante, pero lo cierto es que mayoritariamente son hombres, el 75% en el caso de las fiscalías de las comunidades autónomas y el 60% en el caso de las fiscalías provinciales. En cuanto a las fiscalías provinciales, sí que quiero dar un dato que yo creo que es un dato que nos invita al optimismo, y es que de las 4 grandes fiscalías provinciales que hay en España, que son Valencia, Bilbao, Barcelona y Sevilla y Madrid, salvo en Madrid, en el resto de las fiscalías el jefe es una mujer. Es un jefe en Valencia, es un jefe en Barcelona, en Sevilla y también en Bilbao. Y yo creo que eso, aunque la proporción sigue siendo de 60-40, sí que me parece un dato a destacar, que ya empezamos a ocupar jefaturas de fiscalías importantes como las que he mencionado. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos las fiscalías de área, que sería como el escalón más bajo, que son las fiscalías de pueblos que no tienen el carácter de capital de provincia, ¿no? Pues, por ejemplo, en Madrid tenemos una fiscalía de área en Móstoles, hay una fiscalía de área en Alcalá de Henares, en Getafe Leganés, y en este caso ya empezamos a ser mayoría. O sea, en este caso sí que vemos que la presencia de las mujeres es del 60%. Y, volviendo otra vez a la pirámide, vemos como incluso en la distribución por cargos directivos vamos ascendiendo. Las mujeres somos mayoría en el conjunto de la carrera, empezamos a ser mayoría en las fiscalías de área y a medida que va subiendo, pues tenemos que ir ganando este terreno. Yo quiero terminar haciendo referencia a los retos que entiendo que son importantes para que vayamos ascendiendo, vayamos asumiendo el liderazgo, vayamos asumiendo la posición en cuadros directivos y que esto lo vayamos haciendo de manera que tiremos que demos unos modelos distintos de lo que debe ser el liderazgo, desde el punto de vista de mi percepción como mujer y como fiscal. En primer lugar, yo creo que es muy importante hablar de la educación, de los modelos sociales, de los referentes a los que hablaba Nuria y que también ha hecho referencia Pilar. Los modelos sociales, el lenguaje no verbal, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que se vive el día a día. Y para eso quiero poner un ejemplo que me afecta directamente. Yo estoy casada con un fiscal, nosotros aprobamos la posición al mismo tiempo, hemos tenido exactamente la misma trayectoria profesional y los dos estamos destinados en Madrid. Pues bien, pese a eso, mis hijos, que tengo 3, tienen la percepción de que el trabajo de su padre es más importante que el mío. Ellos piensan que su trabajo, pues, que tiene que trabajar más, que tiene un trabajo más importante, que tiene un trabajo más duro. Ellos piensan que gana más dinero. Y entonces yo pienso, o sea, ¿qué están viendo ellos? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando estamos en casa? ¿Qué es lo que trasladamos a nuestros hijos? Aunque no lo digamos con palabras, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo para que en una posición tan igualitaria como es la mía, mis hijos perciban que el trabajo que hace su padre, incluso llegaron a decir un día, no, es una oposición distinta, no es una oposición distinta. Entonces, bueno, a mí desde el punto de vista sociológico me parece muy interesante ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Porque además esta percepción que tengo yo, lo he hablado con compañeras y mis compañeras, pues todas al final concluimos lo mismo, ¿no? Sea la pareja o no, se dedique a la pareja a lo que se dedique, ¿no? Con independencia de que sean fiscales. Sobre el liderazgo femenino, y con esto termino, también quiero me parece muy importante, sobre todo pensando en la mesa redonda que va a venir después, de las jóvenes abogadas, poner también un ejemplo personal, porque yo creo que con eso se ve muy gráfico. Cuando yo estaba embarazada de mi hijo pequeño, yo quise optar a un cargo directivo en estos órganos centrales. Bueno, cargo directivo. Fui candidata a formar parte de un departamento en los órganos centrales. Y el jefe que estaba en ese momento dijo, a la embarazada no quiero ni verla. Ni me entrevistaron. Bien, lógicamente no accedí a ese puesto de trabajo. Cuando nació ese niño y mi marido se tuvo que coger el permiso de paternidad, el que en ese momento era su jefe dijo, uy, viene muy mal porque hay mucho trabajo, tenemos muchas bajas, no viene bien que te lo cojas. Y no se lo cogió. Y cuando yo me incorporé a mi puesto de trabajo después de la baja de maternidad, me encontré con que el jefe que tenía en ese momento pues decidió cambiarme todo el lote de trabajo, porque como había estado un sustituto en ese tiempo ocupando mi plaza, pues ya puestos pues que siguiese con él y que yo, vamos, prácticamente me tuve que buscar hasta la mesa. Pues bien, todo esto lo cuento simplemente para decir que en estos 3 casos el jefe era una mujer, en los 3 casos. O sea, la jefa que dijo a la embarazada no quiero ni verla,
es una mujer que además es compañera, yo la conozco ahora mucho, pero es una mujer que tiene sus hijos ya mayores, pero que a la hora de ejercer el liderazgo, a la hora de asumir esa responsabilidad, optó por modelos masculinos. Y en los dos casos siguientes que os he contado, tanto el del permiso, que venía muy mal cogerlo de los 10 días, como cuando yo volví a mi baja de mi baja de maternidad, fueron mujeres las que tomaron esas decisiones. Entonces, terminar diciendo que cuando las mujeres rompamos el techo de cristal, que lo vamos a hacer en la carrera fiscal y en otras profesiones, no nos olvidemos de toda la lucha que viene detrás, de las necesidades de conciliación, de racionalización de horarios, y todo esto lo tengamos en cuenta para no repetir los problemas que estamos teniendo ahora. Y por lo tanto, con esto ya, como me he comido mi tiempo, pues termino. Muchas gracias, Elena. Laura, tu turno. Buenos días. Muchísimas gracias a Lawyer Press por esta iniciativa, que además ya desde el jefe de prensa del Consejo General de Procuradores, Carlos Lamadrid, me dijo que habíais sido auténticos pioneros y visionarios. Que estuviera tranquila, que me ibais a tratar fenomenal, así que se lo diré, que me habéis tratado muy bien. Muchísimas gracias a Sonia y a todas mis compañeras de la mesa, que la verdad es que es un placer estar con vosotras. Es tal el placer que al hablar la última me habéis dejado prácticamente ya sin nada que decir, pero bueno, en cualquier caso voy a aportar mi experiencia desde el punto de vista de la Procura y desde el punto de vista de el haber llegado a ser decano, presidente autonómico y presidente de la Comisión de Igualdad, y bueno, pues las situaciones que por el camino he vivido, más que prácticamente ya lo que son datos que en la Procura, bueno, pues se puede perfectamente transponer y lo vais a ver rápidamente. Habréis visto que he tomado notas todo el rato, pero claro, he tenido que ir cambiando lo que llevaba preparado en función de lo que mis compañeras iban diciendo, para intentar por lo menos resultaros poco aburrida, ya no amena. De acuerdo. En el primer momento quisiera tratar el tema de la evolución. La evolución desde el primer momento en la universidad. Es muy curioso, sabéis que en la Comunidad Valenciana desapareció la televisión autonómica, están trabajando en una televisión autonómica nueva y bueno, están preparando una serie de contenidos. Entonces hay un programa que están preparando que se llama Valentes, que en valenciano es Valientes. Entonces el primero de ellos está dedicado a Ascensión Chirivella, que es la primera mujer colegiado como abogado valenciana. Entonces eligieron las que ellos consideraban que eran dentro del ámbito jurídico mujeres representativas para hablar. Yo tuve el honor de que me eligieran. Fue muy curioso porque me preguntaron, bueno, tú en la universidad estudiarías a Ascensión Chirivella. Y dije, perdona, en la vida. O sea, en la vida, a mí, en la Universidad de Valencia, en mis 5 años, y luego además yo he sido profesor de Derecho Procesal en una universidad privada, pero bueno, que jamás apareció la figura de Ascensión Chirivella. Claro, la periodista me miraba ojiplática como diciendo, no lo puedo entender, pero si es valenciana, digo, sí, sería todo valenciana que tú quieras, pero aquí en Valencia no sé si tiene ni una calle. Pero bueno, es decir, hemos llegado la evolución desde que cuando yo estuve en la universidad y estudié en la universidad, la mayor parte del profesorado era masculino, si bien sí que el alumnado ya empezábamos a ser mayoritariamente femenino, pero bueno, el de Ascensión Chirivella y de mujeres juristas, muy poquito. Luego resulta que ya pues me incorporó al mundo laboral. Como sabéis todos, el ejercicio de la Procura, pues bueno, es una vez terminas antes la licenciatura, ahora el grado, es una opción y es un ejercicio autónomo, en el cual tú te abres un despacho profesional. Primera sorpresa. Yo entonces ya salía con un chico que hoy es mi marido y me sucedió un poco como le pasó a Elena. Bueno, pues mi marido abrió un despacho profesional de abogado y yo abrí uno de procuradora. Y oye, qué sorpresa. Resulta que cuando él fue al banco a abrir su cuenta, chico, a él le recibe el director del banco, le explica que puede acceder a una póliza de descuento, a un confirming, y yo, o sea, alucinada diciendo, vamos a ver, disculpe, yo vine hace 15 días, usted a mí me abrió la cuenta en una mesita de ahí, un señor que había, o sea, ni por supuesto me dio paso a su despacho, ni muchísimo menos se le ocurrió ofrecerme una póliza de descuento. Y es decir, con lo cual ya la confianza que hace a mí se presuponía, se ve que no sé, no debía yo de transmitir la misma que este chico, que pues bueno, sí era más alto, llevaba traje de chaqueta y seguramente pues yo le parecía más canija y no le debí de ofrecer esa confianza.
Luego, en el desarrollo de nuestra actividad a nivel del juzgado, pues bueno, sí que es cierto que en los 26 años de ejercicio que llevo yo, creo que debemos de ser optimistas, porque sí que es cierto que hemos pasado de actitudes paternalistas. Yo no voy a decir que haya sufrido, porque faltaría a la verdad. O sea, es decir, yo no he sufrido ninguna situación ni vejatoria, ni de una mala palabra, pero sí paternalistas. Desde la educación, pero siempre no te preocupes, Mónica. Yo no he visto que a un compañero mío le diga, no te preocupes, Bonico. ¿De acuerdo? Pero sí que lo he hecho. Gracias a Dios, en esa evolución, hoy mis compañeras ya no reciben ese tipo de comentarios. Que quizá, y de verdad os lo tengo que decir, nunca los he percibido malintencionados, sí, pero sí fuera de lugar. Para mí, en un entorno laboral, por lo menos. Y luego estamos en el ámbito de los clientes. Bueno, sabéis que el procurador tiene dos tipos de clientes. Su cliente letrado, porque nosotros tenemos una relación de confianza con los despachos profesionales, en las cuales, pues bueno, eres el que lleva el área procesal y trabajas pues con un abanico de despachos. Hombre, vamos a ver, desde que yo empecé mi ejercicio a día de hoy ha cambiado el cuento, pero no sabemos cómo. Raro era hace 26 años ver a un titular de despacho mujer. Raro, sinceramente, y con todo el cariño, las mujeres solían estar en el departamento de secretaría o iniciando su actividad profesional. Pero desde luego, como responsables de despacho o responsables de área, no. Hoy en día ya tenemos responsables de despachos, titulares de despachos, además importantes, al margen de la extraordinaria suerte que tenemos de contar hoy con Ángela, pero ya son, no muchos, pero ya los vamos viendo. Y luego el perfil del cliente como mandante que te confiere el poder. Vamos a ver, el acceso de la mujer a la justicia como cliente, como justiciable, vamos, se ha multiplicado exponencialmente. Hoy una mujer no ve ninguna traba en acudir al juzgado a reclamar una renta, a reclamar un impago o a reclamar lo que sea necesario. Esta situación hace 26 años no era así. Yo no tengo los datos, pero estoy seguro que el número de justiciables varones y el número de justiciables mujeres hace 25 años a día de hoy, vamos, no se parece absolutamente en nada. Y ahora es que como solo tengo 4 minutos, y Sonia ya me dijo que si no me iba a dar una patada, no llega, pero me la dará, ¿de acuerdo? Sí que tengo que decir donde ciertamente, y tengo que coincidir absolutamente con el resto de compañeras de mesa, en dos conceptos. Techo de cristal, sí. Techo de cristal, ¿cómo te lo explicaría? Techazo de cristal. Y os lo voy a explicar. Techazo de cristal. Número de procuradoras, porque hoy en día prácticamente ya no hay procuradores, somos procuradoras, ¿verdad? Pues, sin embargo, vamos a ver el número que hay de decanos y el número que hay de decanas, porque ahí el porcentaje varía. Variamos casi de un 70% de colegiadas a nivel estatal a, sin embargo, un 30% de decanos. Pero es que presidentas autonómicas somos 2 en toda España. Y a día de hoy todavía no ha habido un presidente del Consejo General. Entonces, ¿qué pasó? Situación que yo viví personalmente y en la que comparto absolutamente con Elena. Cuando yo me presenté a las primeras elecciones a decano, pues bueno, las críticas más severas, más incluso crueles, las recibí por parte de mujeres. Pero por parte que me llegaron incluso a decir, pero si tienes hijos. Espectacular. Yo, ¿y? Hombre, es que yo no tengo hijos. ¿Y? ¿De acuerdo? Es decir, yo lo único que quiero es que en esta evolución seamos y demostremos que somos más inteligentes y no transpongamos los errores que se ha cometido en la evolución en general de la vida profesional de cualquier sector profesional. ¿De acuerdo? Y luego, brecha salarial. Vamos a ver, el procurador no podemos tener brecha salarial porque funcionamos por arancel, pero ojo, sí que tenemos brecha de calidad de cliente. Es decir, hasta hace muy poquito las grandes entidades trabajaban con procuradores varones.
a pesar de que fuéramos muchísimas más las procuradoras mujeres. Esto se comienza a superar, pero tenemos un trabajo muy duro por delante. Y ya para finalizar, voy a finalizar desde el optimismo. Mirad, yo soy valenciana y por desgracia he sentido últimamente, por otras determinadas circunstancias, muchísimos momentos de vergüenza. Pero tengo que decir con orgullo que tengo una presidenta del Tribunal Superior de Justicia, una fiscal de la Audiencia Provincial, una consellera de Justicia, una expresidenta de la Audiencia Provincial, una decana del Colegio de Procuradores, y ya ha anunciado su candidatura a decano para el Colegio de Abogados de Valencia, una mujer. ¿De acuerdo, auxiliadora Borja? Así que, dentro de todo, estoy muy orgullosa y creo que debemos de ser optimistas, porque si estamos aquí es porque nos lo hemos ganado. Muchas gracias. El tema está en que la ley lo dice, y es una ley orgánica, no es una ley ordinaria. Modifica leyes orgánicas, como modifica la ley orgánica del Poder Judicial en el 136. El tema está en que la única posibilidad, nosotros, es que desde el ámbito judicial, te estoy contestando, es recurrir en vía contenciosa administrativa todas las decisiones del Consejo, que es lo que estamos haciendo las asociaciones. Antes la situación era diferente. Bueno, yo tengo que decir, después de escuchar a mi compañera, que a mí el Consejo me quitó una baja por maternidad porque estuve enferma antes del parto. Entonces me descontó la baja por enfermedad de mi baja por maternidad, cosa que a la semana de dar a luz me tuve que incorporar. Eso lo hacía, ya no, porque ahora está reglamentado. Nosotros, la única posibilidad en materia de igualdad es recurrir las decisiones del Consejo, recurrirlas en vía contenciosa administrativa, pero eso no supone un dinero. Nosotros estamos barajando las distintas asociaciones judiciales qué recurrimos y qué no recurrimos. El problema está en la estructura interna del Consejo. El Consejo, con la reforma 4/2013 de 28 de junio, ha cambiado su estructura, y antes quien decidía era el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Se desapodera, como habéis escuchado todos vosotros, me imagino que lo habréis oído, se desapodera el Pleno y se dan todas las funciones al presidente. Entonces, solamente cabe un recurso de reposición y un recurso en vía contenciosa administrativa. Nosotros estamos recurriendo en vía contenciosa administrativa. Es una ley orgánica. Las normas tienen que ser interpretadas de acuerdo con esa ley orgánica. El problema que tenemos todos los ciudadanos, y es que la Administración de Justicia pues es eficiente, regular, porque es tardía. Entonces, cuando nos vengan a dar la razón, ha pasado mucho tiempo y la circunstancia concreta ya ha pasado. Yo creo que, en concreto, en el ámbito judicial, no he querido entrar en otros ámbitos, nosotros abogamos porque los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados. No lo decimos nosotros, lo dice el Comité de Ministros del Consejo de Europa en la recomendación, la de 16 de marzo del 2016, sobre independencia e imparcialidad judicial. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una famosa sentencia del 21 de junio del 2016, la sentencia del caso Ramos Núñez Coelho contra Portugal, y lo está diciendo también el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Grupo Greco, que, como vosotros sabréis, el informe año a año viene poniendo de manifiesto la falta de independencia judicial en nuestro país. Nosotros entendemos que cuando hay una elección democrática, son elegidas mujeres. Y la forma de hacer de las mujeres es muy diferente a la de los hombres, os lo puedo decir. La forma de interpretar las normas, todo eso afecta. Pues la única posibilidad que tenemos es esa, o bien recurrir en vía contenciosa, o bien pues que se realicen las reformas legislativas correspondientes. Esta tarde tenemos una cita con el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, venimos teniendo con todos los partidos, para una modificación en profundidad de la Administración de Justicia. Nosotros abogamos totalmente por la igualdad. Hay que recurrir las decisiones, no queda otro remedio. Tardan mucho, pero al final nos dan la razón. Entonces, animo a todos a recurrir. Es una ley orgánica, la 3/2007 de 22 de marzo, es una ley orgánica. Y es una ley orgánica que recoge el principio de transversalidad. Oiga usted, poder del Estado. Usted tiene que resolver siempre en favor de la igualdad, te lo dice la interpretación y aplicación de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando haya cualquier cuestión en materia de igualdad, hay que invocar la ley y hay que recurrirla. Es lo único que os puedo decir.
Claro, nosotros, fíjate que la reforma, en nuestro caso, ha sido una reforma de escasísimos artículos de la ley orgánica. Solamente el Partido Popular ha interpuesto 60 enmiendas. Esta tarde vamos a hablar del tema. 50 enmiendas y luego también el Partido Socialista y también otros grupos parlamentarios, con lo cual está paralizado. A mí me es muy duro porque muchos compañeros en la carrera judicial son los que me están llamando. Todo el mundo me identifica con paternidad ahora, porque como he defendido la corresponsabilidad y la paternidad, los compañeros de distintas asociaciones, Concha, ¿qué pasa por esto? Pues está paralizado en el Congreso de los Diputados. Tenemos que cambiar nuestras políticas, tenemos que hacer una política desde la igualdad. Entonces, nosotros, en nuestra mano, estamos haciendo todo lo que podemos. Recurrimos en vía contenciosa, que nos supone un dinero, pero va a tardar porque la Administración de Justicia, todos vosotras lo sabéis que es muy lenta, pero al final es lo que tenemos que hacer. Sí, a las cuotas, por lo que tú acabas de decir. Yo creo que cuando se opta a puestos, en principio hay un mínimo de mérito y capacidad para hombres y para mujeres. ¿Necesitamos estas cuotas para poder luego vivir sin cuotas? Pues a lo mejor necesitamos las cuotas ahora. Desde el punto de vista personal, no en cuanto a la asociación que represento, sí a las cuotas, por supuesto, durante un periodo de tiempo hasta que la situación sea de igualdad. Yo pienso que las cuotas hasta ahora han servido, ¿eh? No tengo claro que sea el futuro. Pienso que para el futuro es imprescindible no eso, sino buscar la igualdad desde el planteamiento del reconocimiento efectivo, eficaz del derecho a la igualdad de la mujer, porque en el ámbito de, por ejemplo, la empresa o las profesiones liberales o muchas otras actividades, las cuotas no son suficientes. Yo creo que las cuotas en algunos espacios tienen un efecto que puede tener unas consecuencias muy negativas. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque cuando tú obligas, sobre todo en el sector privado, obligas a determinadas cuestiones, al final cuando a la gente la obligas a hacer algo y no lo hace por convencimiento, es mucho más complicado en muchos casos que eso se quede de una manera institucional. En el momento que levantas la obligación, en muchos casos se produce un retroceso y que además la gente nos mire a las mujeres de una manera con una connotación negativa desde el momento que es desde la obligación. Yo creo que sobre todo en el campo de lo privado hay que trabajar en otras líneas y que se está llegando y se va a llegar. Yo creo que a través del convencimiento, de la educación, de explicar a la gente la importancia realmente, los resultados tan positivos que tienen todo en el sector privado, la introducción de mujeres en los consejos de dirección. Si conseguimos comunicar eso, yo estoy convencida de que el proceso, como está pasando en otros países, también va a llegar aquí, porque si no al final es un efecto boomerang, ¿eh? Nos van a ver como el enemigo. Yo creo que eso también en muchos casos puede tener unas connotaciones negativas. Pues bueno, yo un poco en el mismo sentido de Ángela, distinguiría sector público del sector privado. En el sector público, desde luego, para el supuesto, como has nombrado, de temas como el Supremo o determinados tribunales, sería igualdad de méritos, concurso de méritos, y ante eso sí que establecería unas cuotas paritarias, porque creo que podemos aportar puntos de vista diferentes y eso sería muy interesante. Pero tengo que decir que en el sector privado el tema cambiaría. Sí que es necesaria la progresiva incorporación, pero por favor, que las mujeres que nos incorporemos no lo hagamos desde la amargura ni desde la revancha, ¿de acuerdo? Y hablo desde el sector privado. ¿Te digo mi opinión? Yo creo que sí, yo estoy totalmente a favor de las cuotas y además lo digo en el ebook que publica Lawyer Press, lo han hecho o se lo han propuesto las empresas del IBEX. Y yo digo, ¿y por qué no los despachos? Porque lo que tenemos que hacer ahora es, lo que tienen que hacer los hombres es ceder el poder. Y el poder no se cede por bondad ínsita y por una convicción ética, no. Sí, esto está muy bien cuando soñamos, pero la verdad es que nos tienen que ceder el poder. Y eso de momento es a base de cuotas. Luego ya veremos quién se lo merece. Sin duda. Pues yo quiero cerrar agradeciéndoos a todas, sobre todo a las ponentes, por supuesto, que han estado aquí dándonos su visión, y a Lawyer Press por la organización, y a todos
por participar. Quiero terminar citando las frases que yo creo que destacables. Han dado muchos titulares, pero yo creo que de Ángela, yo destacaría una frase que a mí me parece clave y me parece que ahí está el punto angular de nuestra lucha. Las mujeres somos buenas para las empresas, contribuimos a la productividad como demuestran las cifras. Esto es lo que tenemos que hacer hincapié, no es caridad, es contribución. Concha nos ha dicho que cuando hay igualdad la presencia de la mujer existe. Pilar nos ha dicho, destruyendo un mito, que no es cierto que la mujer no quiera participar en el ámbito de dirección y de los cargos, y yo creo que eso es una gran verdad. Elena nos ha dicho una frase también que es un chute de optimismo y que tiene una fuerza enorme, y es que en el ámbito de la fiscalía la realidad estadística demuestra que el techo de cristal lo vamos a pulverizar, y eso a mí me ha encantado. Y finalmente Laura nos ha dado un consejo que yo creo que también que es muy inteligente. Ella dice: seamos inteligentes, no incurramos en los errores del modelo que tratamos de cambiar. Muchas gracias a todas y seguimos con esta jornada.